Señor, se está desmayando, gritó una mujer entre el tumulto mientras el murmullo de la iglesia se rompía en un eco de pánico. Las flores blancas que colgaban de los bancos comenzaron a caer, el incienso se volvió espeso, casi irrespirable. En el altar, la novia, Lucía, estaba de rodillas, el vestido de encaje empapado en sudor y lágrimas, sus manos aferradas al suelo de mármol. Un grito la había desgarrado justo cuando el sacerdote pronunciaba las palabras finales del rito. Nadie entendió lo que pasaba, hasta que un sonido diminuto, húmedo, imposible, se escuchó bajo las capas del vestido. El llanto de un recién nacido. El novio, Andrés, dio un paso atrás, pálido como un muerto. Intentó decir algo, pero el aire le faltó. Su rostro se desfiguró en incredulidad antes de que su cuerpo colapsara. Cayó al suelo, desvanecido, mientras los invitados se levantaban de sus asientos, horrorizados. «¡Una ambulancia!», gritó alguien. «Dios mío, eso no puede ser verdad», dijo otra mujer. «¿Un bebé? ¿De dónde salió ese bebé?». Lucía lloraba. No podía hablar, no podía entender. Sentía el pecho arder, los brazos temblar. Una mujer del coro, con manos temblorosas, apartó el velo y vio al pequeño entre los pliegues del vestido blanco, cubierto por la sangre y la seda rota. El sacerdote dejó caer el misal. El eco del libro al golpear el suelo pareció marcar el fin de algo sagrado. «Hija», balbuceó él sin saber si hablarle como cura o como hombre. «¿Qué es esto que el Señor permite ante sus ojos?». Lucía solo pudo murmurar entre sollozos. No lo sabía. No lo sabía. Su madre corrió hacia ella, tropezando con el tren del vestido. «Lucía, mírame», le susurró, casi en un tono de súplica. «Dime que no es cierto. Dime que este niño...». «No sé, mamá, no sé», dijo ella temblando. «Yo no sabía que estaba... que había...». Los invitados observaban desde lejos, como si el pecado mismo se hubiera materializado en el altar. Nadie se atrevía a acercarse. Un fotógrafo paralizado mantenía la cámara en las manos sin disparar, consciente de que aquel momento no debía quedar registrado. El órgano quedó mudo. Las flores seguían cayendo. El bebé lloraba. Fuera de la iglesia, el sol ardía con una ironía cruel. Algunos invitados salían sin mirar atrás, murmurando oraciones o críticas. Otros, con los teléfonos en la mano, ya escribían mensajes. La novia dio a luz durante la boda. El novio se desmayó. Dicen que el niño no es suyo. Mientras tanto, dentro, el caos seguía su propio curso. Dos mujeres del servicio intentaban cubrir a Lucía con mantas. El médico invitado de la familia se inclinaba sobre el recién nacido. «Está respirando bien», dijo, limpiando con cuidado la pequeña frente. «Pero necesita calor, y rápido». Lucía, débil, se dejó caer en una silla. Sentía el cuerpo vacío, el alma dispersa. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó, como si buscara una respuesta en el aire. El médico la miró con seriedad, sin atreverse a responder. «A veces el cuerpo guarda silencios», murmuró. En otra parte del templo, Andrés recuperaba la conciencia. Dos amigos lo sostenían, mientras su madre trataba de darle aire con un abanico. «Tranquilo, hijo», decía ella. «Ya pasó lo peor». «¿Qué pasó?», preguntó él con los labios secos. «¿Dónde está Lucía?». «Con el médico. Está viva, y el niño también». Andrés se incorporó de golpe, incrédulo. «¿Niño? ¿Qué niño?». El silencio fue la única respuesta. La madre lo miró con una tristeza que lo desarmó. «Tu esposa acaba de dar a luz, Andrés». Él soltó una risa breve, absurda, vacía. «Eso es imposible. No puede ser, no puede ser». Pero algo dentro de él empezó a temblar, como si una parte del alma ya supiera la verdad. Caminó tambaleante por el pasillo hasta la puerta del cuarto donde habían llevado a Lucía. Empujó con fuerza. La encontró sentada en una cama improvisada, pálida,
con el cabello deshecho. En sus brazos, un pequeño envuelto en toallas. Los ojos de Lucía eran un abismo. Miedo, vergüenza y ternura, todo mezclado. Andrés, dijo ella apenas la voz rota. Él se detuvo sin poder acercarse. Lucía, ¿qué has hecho? Ella negó con la cabeza. No sabía, juro que no sabía. Andrés se llevó las manos a la cara, respirando con dificultad. ¿Y esperas que te crea? Lucía, hemos estado juntos todos los días. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Las lágrimas de ella cayeron sobre la manta. Tenía miedo. Había noches que no dormía. Sentía algo extraño, pero pensé que era ansiedad. Pensé que era el estrés del matrimonio. Dijo, entrecortada. Nunca pensé que... El bebé gimió suavemente, como si pidiera silencio a los adultos. Andrés miró al pequeño. Era hermoso, de piel rosada, con un mechón oscuro en la frente. Por un instante, algo en su corazón se ablandó, pero la duda era más fuerte que la ternura. ¿Es mío, Lucía? Preguntó. Ella lo miró con terror, y no respondió. Fuera, los murmullos crecían. Los periodistas ya se agolpaban frente a la iglesia. Las redes sociales se llenaban de fotos robadas, de frases maliciosas. La boda del año terminó en escándalo. El hijo inesperado de la novia rica. En el interior, la madre de Lucía intentaba contener el desastre. Hay que sacarla de aquí, decía al médico. No puede quedarse más. Lucía apenas la escuchaba. Sostenía al bebé, lo observaba dormir. Una extraña paz se mezclaba con el miedo. Es mío, susurró al fin. No sé cómo, pero es mío. El médico la observó en silencio. Había visto muchos partos, muchas tragedias, pero nunca algo como eso. Una mujer sin señales previas, sin preparación, sin explicación. La noche cayó antes de que todo se calmara. Andrés no quiso volver a verla. Los invitados se dispersaron. Los músicos guardaron sus instrumentos. El salón de fiesta, lleno de mesas vacías, permaneció iluminado, esperando a unos novios que nunca llegarían. Lucía fue llevada a una habitación en casa de su madre. Allí, sola con el niño, lloró hasta quedarse dormida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Andrés cayendo al suelo, el sonido de las campanas resonando como un juicio divino. Soñó con el altar, con el vestido, con un mar de flores marchitas. Y en medio de todo, el bebé, mirándola con unos ojos tan familiares que le helaban la sangre. Al despertar, la realidad era la misma. El escándalo, el silencio, el niño dormido a su lado. Pero una sensación distinta se instaló en su pecho. Algo le decía que aquel nacimiento no había sido un accidente, que aquel niño no era solo suyo, ni de Andrés, ni del cielo. Era el comienzo de algo que aún no podía comprender. A la distancia, en el hospital donde habían llevado al novio desmayado, Andrés abría los ojos una vez más. El médico le hablaba, pero él apenas lo escuchaba. En su mente, una frase se repetía. No lo sabía. Miró al techo blanco y pensó en Lucía, en el vestido, en el llanto. Y en lo más profundo de su ser, sintió que esa historia, lejos de haber terminado, acababa de empezar. El amanecer llegó sin piedad. El silencio del cuarto de Lucía se rompía solo por el respiro irregular del bebé y el tic-tac del reloj sobre la pared, marcando segundos que parecían eternos. Afuera, las sirenas de la prensa aún resonaban en la distancia, y el murmullo de las redes seguía creciendo como un incendio que ya nadie podía apagar. Lucía no había dormido. Sentía el cuerpo entumecido, pero su mente ardía. Cada palabra de la noche anterior se repetía como una plegaria maldita. ¿Es mío, Lucía? No había podido responder, no porque dudara, sino porque no entendía. La puerta se abrió suavemente. Era su madre, vestida de negro, ojerosa, sosteniendo una taza de té. «Tienes que comer algo, hija», dijo con voz temblorosa. «No puedes seguir así». Lucía apenas levantó la mirada. «¿Dónde está él?».
Andrés se fue. ¿A dónde? No lo sé. Dijo que necesitaba pensar. Lucía apretó la manta contra su pecho, como si el bebé fuera lo único que aún la mantenía viva. Mamá, yo no hice nada malo, murmuró. Lo juro. La mujer la observó con tristeza. Lo sé, Lucía. Pero el mundo no lo sabe. En otro punto de la ciudad, Andrés caminaba por la avenida principal sin rumbo. Llevaba el traje arrugado, la corbata colgando del cuello y el rostro vacío. Los autos pasaban a su lado, pero él no escuchaba nada. Solo veía las imágenes que lo perseguían. Lucía gritando, el vestido manchado, el niño entre los pliegues. Se detuvo frente a una tienda de televisores. En todas las pantallas el mismo titular. Escándalo en boda millonaria. La novia da a luz durante la ceremonia. Sintió una mezcla de vergüenza y furia. Entró en un café y pidió un vaso de agua. Un grupo de jóvenes hablaba en una mesa cercana. Dicen que el bebé no es del novio. ¿Y cómo lo saben? Una amiga mía trabaja en la iglesia. Dice que la novia ya tenía varios meses. Pobre tipo, imagínate casarte y descubrir eso frente a todos. Andrés dejó unas monedas y salió sin mirar atrás. Caminó hasta el parque más cercano. Se sentó en un banco y se cubrió el rostro con las manos. Quiso llorar, pero no pudo. ¿Y si realmente no lo sabía? Esa pregunta lo atormentaba. Pasaron 3 días. Los doctores confirmaron que el niño estaba sano, aunque prematuro. Lucía lo nombró Samuel, en secreto, sin avisar a nadie. Le gustaba cómo sonaba, significaba Dios escucha. Ella lo alimentaba, lo vestía con ropitas prestadas, lo observaba dormir. A veces, pensaba que aquel niño había llegado para salvarla, no para destruirla. Una tarde, mientras lo tenía en brazos, el teléfono sonó. Era Andrés. Lucía, dijo él, seco, contenido. Necesitamos hablar. Por favor, no vengas a gritarme otra vez. No voy a gritar, solo necesito entender. Esa noche, él fue a la casa. La madre de Lucía lo recibió con un gesto tenso. No hagas nada que lamentes, le advirtió. Ella está frágil. Yo también, respondió él. Entró al cuarto. Lucía estaba de pie, junto a la ventana, con Samuel dormido en los brazos. No sabía que vendrías, dijo ella sin volverse. No sabía que podría, respondió él. Hubo un largo silencio. Luego Andrés habló, con la voz quebrada. He pensado mucho en todo esto, y hay cosas que no tienen sentido. Nada tiene sentido, susurró ella. Lucía, cuando nos comprometimos, tú estuviste internada un par de semanas, ¿recuerdas? Dijiste que era por un colapso nervioso. Ella asintió, despacio. Sí. ¿Qué pasó realmente en ese hospital? Lucía cerró los ojos. Su cuerpo se tensó. No quiero hablar de eso. Tienes que hacerlo. Fue antes de conocerte. Yo no sabía que... ¿Que qué? Ella se giró con lágrimas cayendo. Que me habían... No pudo decirlo. Me dormí una noche en aquel lugar y cuando desperté todo era confuso. Me dijeron que había sido un error médico. Nunca supe qué creían haber hecho. Andrés sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que...? Lucía lo interrumpió. Que no sé de dónde viene este niño. Pero no fue por elección, Andrés. No fue amor. Fue algo... oscuro. La revelación lo dejó sin aire. El silencio se volvió insoportable. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a ese dolor que no cabía en palabras. Lucía se sentó, temblando. No sé si me crees, dijo, pero cada vez que lo miro siento que no tengo derecho ni a odiarlo ni a amarlo. No tienes la culpa, dijo Andrés, con voz quebrada. Por un momento, él se acercó y tocó la frente del bebé. Sintió su calor, su respiración. Algo en su pecho cambió. El niño abrió los ojos, grandes, oscuros, inocentes. Y Andrés sintió que el juicio, el miedo y la vergüenza se desmoronaban. Se llama Samuel, susurró Lucía. Un buen nombre, dijo él.
Significa, Dios escucha, ¿no? Lucía asintió. Hubo un silencio largo, pero diferente, menos hostil, más humano. Días después, la prensa cambió de historia. Nuevos escándalos, nuevos rumores, pero aún quedaban sombras. Un periodista investigó el hospital donde Lucía había estado internada, descubriendo irregularidades. Tratamientos experimentales, donaciones anónimas, archivos incompletos. El mundo olvidó, como siempre. Pero ellos no. Andrés comenzó a visitarla cada tarde, sin hablar del pasado. Solo miraba al niño, lo ayudaba a dormir y salía en silencio. A veces, Lucía sentía que había esperanza, otras que aquello era solo una tregua antes de una tormenta mayor. Una noche, mientras el bebé dormía, Lucía encendió la televisión. En las noticias, un empresario daba una conferencia sobre inversiones en criptomonedas. El logotipo del hospital aparecía entre los patrocinadores. Ella se quedó mirando paralizada. El hombre que hablaba tenía los mismos ojos que Samuel. El vaso que tenía en la mano cayó al suelo y se rompió. Y en ese momento, comprendió que la historia no había terminado. Apenas comenzaba. Lucía no podía apartar la mirada del televisor. El rostro del hombre en la pantalla, ese empresario de voz pausada, sonrisa calculada, traje gris y ojos idénticos a los de Samuel, la paralizaba. Cada palabra que pronunciaba sobre el futuro de la inversión médica a través de las criptomonedas y la biotecnología parecía una burla cruel. El noticiero mostraba su nombre, Dr. Esteban Herrera, director de la fundación que había financiado el hospital donde ella estuvo internada. Lucía sintió cómo algo dentro de ella se quebraba. Las imágenes se mezclaban en su mente. Los pasillos del hospital, las enfermeras con sonrisas vacías, la anestesia que la había dormido sin motivo, el frío en su vientre al despertar. Y ahora ese hombre en televisión, hablando de nuevas formas de crear vida saludable a partir de proyectos privados. Apagó el televisor con un golpe. El bebé, asustado, comenzó a llorar. «Tranquilo, mi amor», susurró, tomándolo en brazos. «Todo estará bien. Yo te protegeré», pero ni ella misma creyó sus palabras. A la mañana siguiente, Lucía tomó una decisión. Dejó a Samuel al cuidado de su madre y salió, con el mismo abrigo que había usado el día de su boda. Afuera llovía, como si el cielo también quisiera borrar todo. Tomó un taxi y fue directo al hospital donde había sido internada meses antes. Al llegar, la recepción estaba casi vacía. El guardia la miró con desconfianza. «Vengo a buscar mis registros médicos», dijo ella con voz firme. «Debe presentar una solicitud formal». «Ya lo hice. 3 veces. Y nunca obtuve respuesta». «Entonces tendrá que esperar», respondió él, encogiéndose de hombros. Lucía dio un paso más. «No pienso irme sin esos papeles». El tono en su voz hizo que el hombre dudara. Finalmente la condujo a una oficina administrativa. Una mujer de traje azul de mirada cansada la recibió. «Nombre completo», pidió sin levantar la vista. «Lucía Mendieta. Ingresé aquí hace un año, en marzo». La mujer tecleó algo. La pantalla parpadeó. Luego frunció el ceño. «No hay registros con ese nombre». Lucía sintió un vacío en el estómago. «Eso no puede ser, estuve aquí». «¿Está segura? Quizás en otro hospital». «Aquí», insistió con lágrimas conteniéndose. Había una enfermera llamada Rosa y un médico con lentes, el doctor. Hizo memoria. El doctor Villar. La mujer la miró con extraña inquietud. «No tenemos a nadie con esos nombres». El silencio pesó. Lucía comprendió que no encontraría nada ahí. Salió caminando bajo la lluvia, empapada con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche Andrés fue a visitarla. «¿Dónde estabas?», preguntó él preocupado. «En el hospital». «¿Qué hacías ahí?». «Buscando respuestas», dijo, mirándolo a los ojos. «Andrés, creo que sé de dónde viene nuestro hijo». Él se tensó. «Lucía, por favor. No, escúchame».
Ese hospital pertenece a una fundación dirigida por un tal Esteban Herrera. Lo vi en televisión. Habla sobre experimentos genéticos, sobre mejorar la raza humana usando ADN modificado. Andrés, ese hombre tiene los mismos ojos que Samuel. Andrés retrocedió. ¿Estás diciendo que ese tipo es el padre? Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Pero algo hicieron conmigo mientras dormía. No fue un error médico. Fue un experimento. El silencio fue tan profundo que se oía el viento golpeando las ventanas. Andrés se dejó caer en una silla, pálido. Eso suena a locura. Lo sé, respondió ella. Pero cada vez estoy más segura. Días después, Lucía comenzó a investigar por su cuenta. Contactó a antiguos empleados del hospital. Revisó foros, artículos, donaciones. Todo conducía a la misma red, la Fundación Herrera, un proyecto humanitario que prometía curar enfermedades incurables, pero que operaba con absoluto secretismo. Una enfermera jubilada accedió a verla en un café apartado. Se llamaba Amparo. Tenía las manos temblorosas y los ojos llenos de culpa. «Yo me acuerdo de ti», dijo en voz baja. «Fuiste una de las ingresadas del programa Aurora». «¿Qué era ese programa?», preguntó Lucía, conteniendo el miedo. Experimentaban con implantes de embriones modificados. Decían que era por terapia hormonal, pero en realidad querían probar métodos de fertilidad artificial. Nadie debía saberlo. Lucía se quedó helada. ¿Y por qué no dijeron nada? Porque todos teníamos miedo. ¿Y por qué firmaron tu consentimiento mientras estabas sedada? Las lágrimas le nublaron la vista. ¿Y el hombre que dirigía todo? Herrera. Él era el jefe. Nunca se presentaba en persona, pero todos sabíamos que él daba las órdenes. Lucía se levantó con un temblor en el cuerpo. «Gracias», susurró. «Ya no tengo miedo». Esa noche, al volver a casa, encontró a Andrés con Samuel en brazos. «Duerme», dijo él suavemente. «Tiene tu sonrisa». Lucía lo observó largo rato. «No es mío», dijo por fin. «No es tuyo. Es de ellos». «No digas eso», respondió él. «Ese niño está vivo gracias a ti. No importa cómo vino al mundo». Lucía se arrodilló frente a ellos. «Andrés, si algo me pasa, prométeme que lo cuidarás. Prométeme que no dejarás que se lo lleven». «¿Quiénes?» «Ellos. No se detendrán. No pueden dejar que se sepa la verdad». Andrés la tomó de la mano. «Te lo prometo. Pero no estás sola, Lucía. No esta vez». Durante la madrugada, alguien llamó a la puerta. Un sobre sin remitente dejado en el suelo. Dentro, una nota escrita a mano. «Sabemos lo que has descubierto. No sigas». Lucía apretó el papel con fuerza. Miró al bebé dormido y luego a Andrés. «Es tarde para detenerme», dijo. Se acercó a la ventana, mientras el primer rayo del amanecer tocaba el rostro de Samuel. En su mirada había miedo, pero también una certeza nueva. Esa lucha ya no era solo por ella, sino por él, por todos los que vinieran después. Y cuando lo tomó en brazos, algo en el aire cambió. El llanto del niño se mezcló con el canto de las aves afuera, y por un instante, el mundo pareció en calma. Lucía sabía que esa paz no duraría, pero también entendía que, por primera vez, no estaba huyendo. El enemigo tenía poder, dinero y silencio. Ella solo tenía la verdad. Y un niño con los ojos de un hombre que hablaba de criptomonedas en la televisión. Pero a veces, pensó, eso bastaba para comenzar una revolución. La lluvia no había cesado en 3 días. La ciudad parecía envuelta en una niebla espesa que lo cubría todo. Los edificios, las voces, los secretos. Lucía caminaba por calles que ya no reconocía, con el sobre en el bolso y una determinación que le quemaba el pecho. Sabía que la estaban vigilando. Desde que había recibido la nota, los pasos detrás de ella eran constantes, discretos, pero reales. Una madrugada, mientras acunaba a Samuel, oyó el sonido metálico de un coche estacionando frente a su casa. Las luces se apagaron. 2 siluetas se movieron rápido hacia la puerta.
Lucía apagó las lámparas y corrió con el niño hacia el dormitorio. «Andrés», susurró, «están aquí». Él se levantó de un salto. Tomó el teléfono, pero no había señal. «Por la ventana», dijo Lucía, con la voz temblorosa pero firme. Saltaron al pequeño patio trasero justo cuando la cerradura de la puerta principal cedía con un golpe seco. Se escondieron detrás del muro de ladrillos, bajo la lluvia torrencial. Lucía cubría el cuerpo del bebé con su abrigo, mientras Andrés la rodeaba con el brazo. Desde dentro se oían pasos, muebles moviéndose, el eco de una voz masculina que decía: «No están aquí. Revisen el auto». Esperaron en silencio hasta que los motores se encendieron y el sonido se alejó. Andrés respiró con fuerza. «No podemos quedarnos», dijo. «Tenemos que irnos del país». Lucía lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y vivir escondidos para siempre? No, no puedo. Ellos deben pagar». Al día siguiente, se presentó en el periódico más importante de la ciudad. Llevaba una carpeta llena de copias, grabaciones de voz y el testimonio de la enfermera Amparo. Fue recibida por un joven periodista llamado Mateo, de mirada curiosa y sincera. «Si lo que dice es cierto», le advirtió él, «está enfrentando a una red poderosa». «No busco fama», respondió Lucía. «Solo quiero que se sepa la verdad». Mateo escuchó en silencio mientras ella le contaba todo: la anestesia, el embarazo sin explicación, la desaparición de sus registros, las amenazas. Cuando terminó, el periodista se quedó pensativo. «Necesitaré pruebas, documentos, nombres, algo verificable». Lucía asintió. «Los conseguiré». Esa noche, regresó al hospital. Esta vez, no entró por la puerta principal. Trepó la cerca lateral y se deslizó por un pasillo oscuro. Conocía el camino de memoria, el ascensor de servicio, la puerta que conducía al área de investigación. Al llegar, encontró un laboratorio desierto. En una de las mesas, pilas de carpetas con sellos rojos. Proyecto Aurora. Confidencial. Abrió una al azar y su respiración se detuvo. Allí estaba su nombre, su firma falsificada, los informes de control prenatal, las gráficas del desarrollo del feto. Y una nota final: sujeto L21, éxito completo, ADN híbrido viable, muestra enviada a Fundación Central, Herrera. Las manos le temblaban. Tomó fotografías. Guardó algunas páginas en su bolso y corrió hacia la salida. Pero alguien la esperaba en el pasillo. Una mujer vestida de blanco con el cabello recogido y una mirada vacía. «Señora Mendieta», dijo con voz suave, «debe venir conmigo». Lucía retrocedió. «No pienso volver a dormir en esa mesa. No tiene opción. El doctor la está esperando». Entonces, una puerta se abrió detrás de la enfermera. De la sombra emergió él. Esteban Herrera con un paraguas cerrado en la mano y esa sonrisa que siempre aparecía en televisión. «Lucía», dijo, casi afectuoso, «nunca imaginé que vendrías hasta aquí». Ella sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué me hicieron? Le dimos un milagro. Usted debía ser estéril, ¿recuerda? Y ahora tiene un hijo fuerte, sano, especial. No es un experimento, es mi hijo». «No, señora Mendieta, es el futuro». Lucía se lanzó hacia la puerta, pero dos guardias la sujetaron. «Por favor, no me hagan daño», suplicó. «Déjenme ir con él». Herrera se acercó con un gesto casi paternal. «No le haremos daño, Lucía, pero Samuel pertenece a la fundación. Es un patrimonio científico». Las palabras resonaron en su mente como un trueno. «Jamás», escupió. «Antes muerta». El doctor suspiró. «Eso puede arreglarse». La despertaron horas después atada a una camilla. Su brazo tenía una marca de inyección. La habitación era blanca, sin ventanas. «¿Dónde está mi hijo?», gritó. Una enfermera respondió sin mirarla. «Está bien cuidado, no se preocupe». Lucía luchó contra las correas, llorando, gritando, hasta que una voz conocida rompió el silencio. «Lucía, era Andrés».
de pie frente a la puerta con el rostro demacrado. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, incrédula. «Tuve que venir. Me amenazaron. Dijeron que si no colaboraba se lo llevarían lejos». «¿Que colaboraras cómo?». «Dándoles acceso a tus cosas, a los archivos». «Lucía, lo siento». Ella lo miró con una mezcla de compasión y horror. «Nos traicionaste». No tenía elección. La puerta se abrió. Herrera volvió a entrar, sereno. «Todo esto terminará pronto. Usted firmará un nuevo acuerdo y Samuel crecerá bajo nuestro cuidado. Tendrá educación, recursos y un propósito». Lucía lo miró con una furia que quemaba. «No firmaré nada». «Entonces su hijo lo hará por usted», respondió él con calma. «Cuando tenga edad suficiente para entender lo que es». En ese instante la alarma del hospital sonó. Luces rojas parpadearon en los pasillos. Herrera frunció el ceño. «¿Qué está pasando?», gritó. Una enfermera irrumpió. «Señor, el niño desapareció». Lucía sintió una ola de esperanza. «¿Qué dijiste?». «Desapareció de la incubadora. No hay registro en las cámaras». Herrera giró hacia Andrés. «¿Qué hiciste?». «Nada», balbuceó él. «Lo juro». Lucía cerró los ojos y sonrió por primera vez. «Dios lo ha salvado». Los guardias corrieron fuera. Las sirenas resonaban. Herrera se acercó a ella furioso. «¿Dónde está?». «En un lugar donde nunca lo encontrará», susurró ella. Horas después, el hospital fue evacuado. Nadie supo quién había activado la alarma ni cómo desapareció el niño. Lucía fue trasladada en secreto a otra instalación, pero nunca volvió a ser vista. Andrés, destrozado por la culpa, vagó durante días hasta entregarle al periodista Mateo las copias de los documentos que Lucía había escondido en su abrigo. El reportaje se publicó semanas después bajo el título «Los hijos del Proyecto Aurora». La fundación negó todo. Herrera desapareció del país. Pero en algún lugar, en una casa humilde junto al mar, una anciana cuidaba de un niño de ojos claros que jugaba con una pequeña cruz de madera. Nadie sabía quién era, nadie conocía su historia. Solo que cada noche antes de dormir, ese niño murmuraba una oración que no había aprendido de nadie. «Protégela, donde esté». Y mientras las olas golpeaban la costa, una brisa suave parecía responderle, como si el espíritu de Lucía siguiera allí, velando desde el silencio.